eran los escribas, como eran los saduceos, como eran los herodianos. Y hoy el turno toca a los saduceos. Y vamos a ver el texto que está en Marcos capítulo 12, del 18 al 27. Marcos capítulo 12, del 18 al 27. Y dice la palabra del Señor: y algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se le acercaron y le preguntaban diciendo: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguno muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. Y el primero tomó esposa, murió sin dejar descendencia. Y el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y asimismo el tercero. Y así los 7 sin dejar descendencia. Y por último murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo: ¿no es esta la razón por la que estáis equivocados, que no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios? Porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en el cielo. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, cómo Dios le habló diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros estáis muy equivocados. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este tema que nos toca exponer. Que tú seas, Señor, por medio de tu palabra, tocando nuestros corazones, que podamos entender un poco más, conocerte un poco más, entender estos misterios que tú has revelado, Señor, para que podamos, Señor, seguir creciendo en santidad, en justicia, en amor, en fe, que nuestra fe pueda crecer a través de este texto, nuestra esperanza. Te pedimos, Señor, que quite toda aquella distracción, todo lo que hay en el corazón que pueda entorpecer, Señor, que esta palabra llegue al corazón y quede grabada, Señor, que podamos centrarnos dando concentración, Señor, en esto, y a mí que yo pueda exponer, Señor, este texto tal como tú me lo has dado esta semana, siendo fiel a lo que tú quieres, Señor, y no a pensamientos míos propios o cosas de hombres. Que de aquí podamos salir no solo habiendo escuchado y en paz y en gozo, sino también obedeciendo y haciendo, Señor, lo que hemos escuchado, obedeciendo y haciendo tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues seguimos con la serie del Evangelio de Marcos. Esta serie está siendo muy buena porque, bueno, todos conocemos, hemos leído los evangelios alguna vez o hemos escuchado muchas predicaciones de los evangelios, pero lo que yo me estoy dando, a mí personalmente, que tengo que preparar cada sermón, y espero que a vosotros os pase igual con lo que escucháis, estoy, yendo más al centro del evangelio, a Cristo. Aunque es cierto, como nos decía Andrés la semana pasada, toda la palabra de Dios nos revela a Cristo. Pero qué bueno es poder llegar, tengo una mosca hoy que se quiere sumar al culto, y otra. Qué bueno es poder llegar al centro de la revelación, a las promesas que se dieron, como hablamos el pasado otoño, las promesas que se dieron, que se cumplieron en Cristo, y ver al Verbo encarnado enseñándonos sobre misterios que no conocíamos. Poder entender, conocer el Evangelio de Marcos, que es un Evangelio de acción, nos ayuda a entender, nos ayuda a ver y a conocer más íntimamente a Cristo.
Este capítulo 12 me está maravillando. Dentro de todos los capítulos que estamos leyendo, todos son buenos, pero este capítulo 12 me está maravillando porque Cristo se está revelando su identidad de la deidad, su identidad de Dios. Y vimos a Cristo hablar con el sistema religioso en general, la primera discusión. Vimos a Cristo hablar con la extraña combinación que hicieron los herodianos y fariseos, que eran contrarios, partidos contrarios, para ir a poner a prueba a Jesús. Y ahora otro grupo se suma para ponerlo a prueba, que eran los saduceos. Definimos cada grupo, si no sé si os acordáis, los que estuvisteis en la parábola de los labradores malvados. Vimos quién eran cada grupo, ¿no? Pues hoy vamos a ver un poco también, y esto también nos ayuda a conocer un poco el contexto de Jesús, el que vivía, quién eran los saduceos también, ¿no? Pero sobre todo, lo más importante de todo esto, ¿quién era Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Qué es la autoridad de Cristo, no? Esta es la cuarta de las controversias que Jesús vive en el templo, en este periodo, en estos capítulos. Resalta la autoridad de Jesús como Mesías. Pero al igual, esa autoridad Jesús la está resaltando, porque esta autoridad que Jesús muestra en el templo iba a incrementar la oposición hacia él por el sistema religioso. Y esto pone las bases para su arresto y crucifixión. Acordémonos que estamos en lo que lo que nosotros celebramos hoy como la Semana de Pasión. Esa semana estaremos aquí en un martes, en un miércoles, un poquito antes antes de que Jesús celebre la cena del Señor y la instaure en el cenáculo y entregue su vida por nosotros también. La cuestión, vimos anteriormente eso, la cuestión del pago al César, que plantearon los fariseos y herodianos, y esta es la resurrección, esta es la cuestión de la resurrección que plantean los saduceos, que curiosamente los saduceos estaban todos aquí lo que decimos la otra vez, el dicho que yo detesto, pero que es muy popular, el enemigo de mi enemigo, mi amigo. Aquí pasa igual, aquí estaban todos contra Jesús. Los fariseos y los saduceos no se podían ver, igual que pasaba con los herodianos y los fariseos. Entre los herodianos y los saduceos había cierta simpatía, pero los saduceos y fariseos no se podían ver, eran totalmente lo opuesto. Y cada uno le quiere poner a prueba desde su punto, de su visión. Y las controversias llegan a un punto culminante con una pregunta de Jesús, y que veremos más adelante, que intriga y deleita a la multitud. Esta va a ser la que venga la semana que viene. Pero aquí vamos a centrarnos. Jesús muestra su autoridad como Dios, y no como Dios solo en esta vida o en este tiempo, en este lado de la eternidad, sino más allá de la vida, de esta vida, la vida eterna, más allá de la muerte. Pues Él, como veremos, no es solamente Dios para esta vida, sino es Dios para la vida venidera, es Dios de vivos, es Dios para aquellos que han sido vivificados para vida eterna. Entonces yo siempre me gusta comenzar con una serie de preguntas que el texto nos va a ir definiendo. ¿Qué nos enseñan estos pasajes sobre la autoridad de Cristo? ¿Qué nos enseña Cristo sobre la cuestión de la vida eterna? ¿Qué nos enseña sobre el matrimonio y la ley judía? Porque esto del levirato, aquí está la ley judía del levirato. Vamos a aprender un poquito también de esto. Pero vamos a ver un poco el contexto en cuestión. Porque necesitamos, para entender lo que Cristo se está refiriendo, necesitamos conocer qué es la ley del levirato, que eso de que, claro, pues está muy lejos de nuestro contexto si lo entendiéramos, pero nosotros ahora mismo, por ejemplo, si yo me parto con el Señor, Sandra no tiene por qué casarse con mi hermano, o sí, o sea, eso es una ley que era antigua, vamos a ver qué significaba esto, ¿no? Pero eso vamos a ver primeramente, el primer punto, la cuestión de los saduceos y el levirato. Fíjate que llegan algunos saduceos, y fíjate lo que pone el evangelista entre las comillas, los que dicen que no hay resurrección. Eso es importante, que sepamos que los saduceos no creían en la resurrección, por eso le van a hacer esta pregunta. Se le acercaron y le preguntaron: maestro, Moisés nos escribió. Los saduceos solo creían en la revelación de la Torá, los 5 primeros libros, Pentateuco.
no creían en los profetas, no creían en los salmos, no creían en lo posterior. Por eso ellos van con Moisés, el maestro Moisés, y le cuentan la historia, que parece ser muy parecido, pasa que en este caso no eran 3 sino 7, de Tamar y Judá, los hijos de Judá, pero en este caso son 7 hermanos, que ninguno dejó descendencia. Pero vemos esta historia que le cuentan a Jesús. Lo primero que debemos saber antes de meternos en el meollo, ¿quiénes son los saduceos? ¿Y por qué los saduceos preguntan esto a Jesús? Los saduceos son un grupo religioso, religioso filosófico, aunque entraba dentro de la religión judía. Eran muy materialistas, se basaban solo en lo material, lo que podríamos decir los científicos más materialistas de la época, ¿no? Y coge fuerza este grupo, sobre todo en la época intertestamentaria, la época de, por ejemplo, aunque nosotros no los tenemos como canónicos, pero son libros que están en históricos, como en el libro de los Macabeos, ahí cogen mucha fuerza este grupo. Después del exilio también, en ese periodo de la construcción del segundo templo, lo que la gente llama los 400 años de silencio, pero realmente no fueron 400 años de silencio, porque Dios siempre habla. Porque estamos diciendo que también Dios está en silencio ahora, la palabra de Dios está escrita y Dios siempre habla. Tal como se le conoce mejor es la época intertestamentaria o la época del segundo templo, ¿vale? También se le conoce. Y eran un grupo con influencia helenista. ¿Por qué tenían esa influencia? Eso habría que leer el libro de los Macabeos para entender. Pero era una época helenista porque los griegos estuvieron en Jerusalén antes de los romanos y dejaron mucho allí. Herodes era muy helenista también, los herodianos eran muy helenistas, grecorromanos, después fueron con los romanos. Entonces eran totalmente contrarios a los fariseos, para que lo entendamos. Pero, como digo, ¿qué rechazaban este grupo? Bueno, se llamaban a sí mismos, en judío, los saduquín, que significan los justos. Ya que unos se llaman los justos, y, como he dicho, vienen de los Macabeos. Pero, ¿qué rechazaban? Vamos al meollo. ¿Qué rechazaban ellos en su doctrina? Rechazaban la tradición oral y toda doctrina posterior a los escritos de la Torá, o sea, del Pentateuco. Rechazaban la resurrección y la retribución en el más allá, afirmando que el alma muere juntamente con el cuerpo. Totalmente fuera de lugar. Rechazaban la existencia de los ángeles y de los demonios, algo muy peligroso, porque si el demonio no existe, ya me entiendes. Rechazaban la predestinación, a la que ellos creían en el libre albedrío totalmente, porque todo era como eran muy humanistas, eran unos humanistas. Enseñaban que sufrimos las consecuencias directas de nuestros actos, buenos o malos, aquí en la tierra. Lo que hoy se llama el karma, ellos lo creían de esa manera. O sea, ellos creían como la gente cree hoy en el karma, que todo se devuelve aquí en la tierra, y que el cielo y el infierno está aquí en la tierra. Son doctrinas totalmente contrarias a Dios. Y que aparte de esto, Dios no se ocupa de nuestra conducta, Dios no puede tener poder sobre nosotros. Claro, en un grupo muy particular. Y curiosamente, fíjate por qué Dios destruye el templo también. Estos saduceos, el grupo de saduceos, eran los encargados de cuidar el templo. Y fíjate qué doctrina tenía. Para que entendamos un poco más, ¿no? Por ejemplo, el autor de Hechos de los Apóstoles nos hacen ver, porque los Hechos 23:8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos creen todo esto. Por eso Jesús tenía más en común. Si vemos los grupos, Jesús tendría más en común, teológicamente hablando, con los fariseos que con los saduceos. Los saduceos ya que se salían de onda. Especialmente los concernientes a la autoridad de las Escrituras, a la realidad de la resurrección. Y en este último tema, donde los saduceos buscan desacreditar a Jesús. Los saduceos, que se creían muy inteligentes, querían hacer un golpe maravilloso para ellos. Querían desacreditar por un lado a Jesús, demostrar que no era un profeta, demostrar que no tenía autoridad, y por un lado, si con esta pregunta le cogían, con esta historia, pues iban a cogerla, poner la prueba, quedaban por encima de sus adversarios, los fariseos, que estaban siempre en esa tensión. Hermanos, la ignorancia es muy atrevida, y así se dará a ver Jesús con el texto. ¿Y qué es la ley del levirato?
Porque esto es importante saberlo. Los saduceos cuentan a Jesús una historia poniendo la prueba que relaciona esta ley de levirato. Y a nosotros nos pillan muy lejos ya. Le cuentan la historia de 7 hermanos, que primero la esposa no tienen hijos, entonces la esposa muere y le pregunta, como me imagino que incluso por la forma que está escrita, se lo preguntaban como de forma de burlas. Si no creían en la resurrección, ¿por qué no hacían esa pregunta? Claro, querían demostrar que no había resurrección. Levirato es una antigua costumbre común en el Antiguo Oriente, pero ya inexistente prácticamente en este mundo. Que la muerte de un marido sin descendiente varón, su hermano tenía que casarse con la viuda para levantarle descendencia. El primer hijo, los demás hijos, si ya tiene un segundo, un tercero, un cuarto, sería del esposo actual. Pero el primer hijo que naciera iba a ser hijo del difunto. Era hijo del difunto. Esta costumbre se transforma en la Biblia un poco, sigue la ley del levirato, pero se transforma. En el texto de Deuteronomio 25, del 5 al 10, es una reordenación de la ley. Se prescribe que la viuda del hermano muerto sin hijos sea tomada por el hermano que sigue como esposa, pero el primogénito de los hijos de esta nueva unión seguiría siendo hijo del marido actual, no del difunto, pero sí es cierto que este hijo heredaría las cosas del difunto. Entonces, en Deuteronomio 25, de 5 al 10, se puede leer este resumen que acabo de hacer. Y en el Antiguo Testamento vemos varios ejemplos de esto. En la Biblia tenemos la ley del levirato. Por ejemplo, lo he nombrado así por encima. Cuando Judá tenía 3 hijos, uno muere, el otro también, tiene una mujer y la mujer Tamar, pasa, ¿no? Entonces, Judá dice a Onán, que era el tercer hijo, llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado y levanta descendencia a tu hermano. Este es el segundo. ¿Qué pasó? Que al final es otra historia, no vamos a montar esa historia, pero es una historia que tiene mucha enseñanza también. También lo vemos en Ruth. Hace un par de años o 3, no recuerdo ya el tiempo, predicamos el libro de Ruth, que fue precioso. Podemos estudiar el libro de Ruth. ¿Y qué hizo Boz? Entonces Boz dijo, el día que compre el campo de manos de Noemí, debes adquirir también a Ruth, a la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Dentro no solo era el hermano, en este caso no era un hermano, era un pariente más cercano, no solo heredaba los bienes del difunto, sino que también heredaba su esposa. Y así fue como Ruth fue tomada dentro del pueblo de Israel. Pero aquí, es verdad, estamos hablando de leyes, a lo mejor pueden ser un poco curiosas, otros les pueden un poco más aburrir, pero debemos entender esto para entender la respuesta de Jesús. Porque aquí la cuestión no es solo el matrimonio, no estamos hablando de matrimonio, el tema principal no es el matrimonio, el tema principal no son las leyes judías, el tema principal no son los saduceos, el tema principal es una cuestión que va más allá de la muerte, que es la autoridad del Señor. Con esto los saduceos pretendían burlarse de la vida más allá de la muerte, pretendían burlarse de la vida eterna, pues ellos que eran materialistas, pensaban que Jesús no les daría una respuesta y quedarían desacreditados y encima darían un golpe a sus adversarios, los fariseos. Aunque podemos ver el tema del matrimonio en cuestión, esto no va de matrimonio. Esto es que Jesús, como Dios, tiene poder más allá de nuestras fronteras mentales, de lo que vemos, de las cosas naturales. Es una enseñanza de que si nosotros no tenemos fe, para ningún sitio vamos. Es una enseñanza si no creemos en la autoridad o en el poder de Dios, como veremos aquí, a ningún sitio vamos. Si no creemos en la integridad de las Escrituras, a ningún sitio vamos. Hoy en día hay muchos saduceos dentro del cristianismo. No que nieguen la resurrección, pero a lo mejor niegan el Antiguo Testamento. No, el Antiguo Testamento no me gusta. Esto de la secta del siglo II llamados los marcionistas. Pero estos están negando a Cristo, están negando la revelación de Dios. Porque por tu mente no te entra, pero por eso hace falta fe. También tenemos aquellos que niegan totalmente la literalidad de la Biblia.
Y claro, eso abre la puerta porque los matrimonios pueden ser de cualquier forma, las familias pueden ser de cualquier forma, el estilo de vida de cualquier forma. Porque creo en un Dios que me interesa. Esos eran los saduceos. Los saduceos cogieron un versículo y lo hacían a su manera. Porque date cuenta de lo que ellos usan, versículos de la Biblia, pero lo usan aislado. No en base a toda la revelación. Por lo tanto, como vemos, vamos a ver en este segundo punto, ahora que vamos a entrar, la enseñanza de Cristo sobre la vida eterna debe llenar nuestro corazón de gozo y esperanza. Porque lo que vemos hoy, muchas veces no nos dejemos llevar por lo que vemos. Por eso comencé también hablando así de la adoración. No nos dejemos llevar solo por lo que ven nuestros ojos. Porque lo que vemos hoy todo se apagará. Es vanidad. Lo que vemos hoy es pasajero. Incluso hasta nuestros matrimonios. Que bueno, no que acabe antes de... No tiene que acabar en un divorcio, en una separación. Pero cuando nosotros decimos los votos, los que estamos casados, ¿qué decimos? Hasta que la muerte nos separe. Porque ese matrimonio ya deja de ser válido en el momento que hay una muerte. Aunque seguimos amando a esa persona que se va. Pero el matrimonio es para esta vida. Por eso Cristo dice, habla de la vida, que eso lo vamos a ver en el siguiente punto. Todo es vanidad. Entonces, ante todo lo que vemos es vanidad, ¿qué es lo que nos hace falta? Fe en el Dios vivo, saber ver más con los ojos de la fe. Pero porque Dios, hermanos, es eterno y vamos a encuentro con Él, cara a cara, con el Dios vivo, con el Dios eterno. Hemos visto la pregunta, hemos visto la cuestión de los saduceos, hemos conocido un poco quiénes son los saduceos por encima, hemos visto lo que creían por encima. Y hemos visto la pregunta, y que iba con rintintín la pregunta, con segundas intenciones, ¿no? Pero vamos a ver ahora la respuesta magistral de Cristo, del Dios de vivos, del Dios vivo. Y fíjate, Jesús les dice, ¿no es esta la razón por la que estáis equivocados? ¿Que no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios? Porque cuando resucite entre los muertos ni se casarán ni serán dados matrimonio, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto a los que muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, cómo Dios le habló diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros estáis muy equivocados. Es tremendo Jesús. Jesús confronta las doctrinas fundamentales de los saduceos, más que confronta, desmonta sus doctrinas usando precisamente lo que ellos creen. Por eso, por ejemplo, es muy importante cuando tú haces estudio de misología en el seminario y, por ejemplo, quieres ir a hacer misión al pueblo islámico, es muy importante leerte el Corán. Yo me he leído el Corán porque me especialicé en el seminario por el Islam y cuando estudié esta asignatura. Y es buenísimo. Porque cuando tú dialogas con ejemplo, en este caso, con un musulmán, tú vas a saber cómo presentar la verdad, cómo presentar a Cristo desde sus fundamentos, desde sus doctrinas. Y Jesús lo que está haciendo aquí, bueno, Jesús conoce la palabra porque es la palabra. Y Jesús lo que está haciendo aquí es eso. Va a responder la trampa que le querían hacer los saduceos usando precisamente lo que ellos creen, como diciendo, no veis esto, no entendéis, estáis equivocados. Y dice Jesús, ¿estáis equivocados por qué? Porque no entendéis las Escrituras. No entendéis las Escrituras. No entendéis el poder de Dios. Claro, ¿y cómo se puede entender el poder de Dios? Con fe. Y les faltó fe. Pues los saduceos conocían la Torá, el Pentateuco, y Cristo precisamente usa estos libros para confrontarlos. Y lo que sacamos de aquí de conclusión de los saduceos es que los saduceos no se enteraron de nada. Eran personas muy inteligentes, pero no se enteraron de qué iba la cosa. Les faltó fe, les faltaba fe. Es curioso que eran de los más sabios entre los hombres de la época. Conocían la Torá
mejor que los fariseos mismos, pero se quedaban, ¿saben qué? En lo superficial, en lo material. No entendían la profundidad del texto. ¿Sabes por qué? Porque les faltaba fe. Ellos cayeron en estos errores porque dejaron de creer en el poder de Dios, porque dejaron de creer en la autoridad de las Escrituras y se desviaron de la revelación de Dios, que es la palabra. Cuidado, iglesia. Muchas iglesias que empezaron bien han acabado totalmente torcidas porque dejaron de creer en la autoridad de las Escrituras, porque dejaron de creer en el poder de Dios. Sí, y muchos se viene a la cabeza la Iglesia Católica de Roma, pero no, dentro de las iglesias evangélicas, sobre todo aquellas que abraza la teología liberal, que son iglesias históricas, y empezaron bien, pero infelizmente fueron como los saduceos, dejándose llevar más por las influencias, filosofías externas, por lo que ven sus ojos, por lo que piensa su razonamiento, y no aplican fe. No aplican fe en las Escrituras ni en el poder de Dios. Ellos cayeron en esto, errores, porque se desviaron de la revelación de Dios, buscaron respuestas materialistas, lógicas para la cabeza del hombre, se olvidaron de la fe. Y esto le ha pasado a la Iglesia a partir en muchos, como he dicho antes, denominaciones, a partir del siglo XIX, cuando se empezaron a aparecer descubrimientos científicos que no niegan la palabra, pero como no eran capaces de hacer la relación entre ciencia y fe, se dejaban llevar más por aquello que veían sus ojos que por aquello lo que la Biblia nos dice. Y esto es un peligro para nosotros igual, no estamos libres de caer en esto. Podemos llenar nuestras cabezas de teología, incluso sabemos la Biblia de memoria, podemos recitarla desde Génesis a Apocalipsis si quiere, podemos leer mucha Biblia, podemos entender muchas doctrinas, podemos saber lo que dijeron Calvino, lo que dijo Lutero, lo que dijo Agustín de Hipona, lo que dijeron, podemos tener una enciclopedia en la cabeza si tú quieres. Pero si no tenemos fe, si nos olvidamos de la fe, de nada sirve. Somos como los saduceos. ¿Sabes una buena forma de medir esto? Si realmente estás bien o te has dejado llevar más por la teoría, que en nuestras iglesias reformadas a veces hay esa tendencia. ¿Sabes cuál es la vara de medir? El tiempo o las veces que pasas orando en la intimidad. Porque aquel que tiene una fe floja, ora poco. Aunque pueda leer mucho, está cultivando su intelecto, pero ora poco. Si la oración es menor, mucho menor, o las veces que lo hace, pasa a un segundo plano comparado con la lectura o con ver textos y cosas, pues déjame decirte que estás caminando por un precipicio. Sí, obviamente necesitamos leer la Biblia y es bueno leer buenos libros, pero a la vez necesitamos orar, porque en la oración se muestra la fe que tenemos en nuestro corazón. Aunque Dios conoce cómo es nuestro corazón, pero con la oración le estamos dando al Señor, diciendo al Señor la fe que tenemos. Por eso es importante la oración. Pero volviendo al tema, tampoco podemos caer en el peligro contrario. No podemos caer en los extremos, tampoco podemos pasarnos toda la vida orando y no leyendo la Biblia, o no instruyéndonos, no creciendo, o no yendo a los estudios bíblicos. Porque tendremos una buena, o a lo mejor forma de orar, una buena costumbre, pero nuestro desconocimiento de quién es Dios, nuestro desconocimiento de la teología, nos hará precisamente cometer herejías. Por eso hay que tener ese equilibrio. Pero volviendo al tema de los saduceos, la falta de fe y la falta de creer a Dios, lo que ha revelado, poder leer la Biblia con los ojos de la fe, lo que le pasó a ellos. Justo la semana pasada, y vuelvo a mencionarlo, justo la semana pasada Andrés nos hablaba que Cristo está en toda la Biblia. Sí, Cristo está presente, Dios está presente. Lo que pasa es que los saduceos no lo leían así. Pero Cristo está presente en el Pentateuco, pero está presente en los Salmos, está presente en los libros proféticos, está presente en los libros históricos, en los sapiensales, está presente
en toda la Biblia del Nuevo Testamento. Entonces, eso lo decía Andrés, que está presente en toda la Biblia. Y hermano, podemos hacer dos cosas: ver el libro como un cúmulo de 66 libros, cada uno cuenta una historia aparte, diferente, como lo veían los saduceos. Los saduceos hacían diferencia. Y muchos hoy en la iglesia evangélica hacen diferencia, porque el Nuevo Testamento me gusta, el Antiguo Testamento no me gusta. Incluso los evangelios me gustan, pero las cartas de Pablo no me gustan. Así hay muchos hoy. Pero podemos leer la Biblia de varias formas. Hacerlo como los saduceos. Por las partes que nos gustan, nos las aceptamos y lo leemos como libros separados, distintos, por eso hacemos categorización de la palabra. O la leemos con los ojos de la fe. La leemos sabiendo que Cristo se encuentra desde Génesis a Apocalipsis. O la hacemos sin categorizar los libros. No como 66 libros, sino como un mismo libro, que nos habla de la misma historia, que nos habla de la revelación, que nos habla del cumplimiento y que nos habla de las promesas futuras en Cristo, todo en Cristo. Si lo haces de la manera que he dicho anterior, serás como un saduceo. Si lo haces con los ojos de la fe, serás cristiano. Entonces, al leerlo con los ojos de la fe, porque es que con las presiones que tenemos hoy, es muy complicado leer Génesis capítulo 1 al 12 de la creación. Hablo con los ojos de la fe. Yo creo en lo que dice la palabra. ¿Sabes que si negas el Génesis, si negas la creación, es como si estás llamando a Jesús mentiroso? Pues Jesús habla de la creación. Es que lo que dice Pablo de que el matrimonio, el matrimonio es entre hombre y mujer, de que los homosexuales y los fornicarios y no sé qué, eso no me gusta. Estás haciendo como los saduceos. Es que es difícil con nuestra carne y en este mundo que vivimos. ¿Pero qué eres, saduceo o eres cristiano? Si eres cristiano, con los ojos de la fe. Y dice Jesús, ¿no habéis leído? Muchas veces los cristianos no sabemos la doctrina porque no leemos. Y no oramos. Y no entendemos la predicación. ¿No habéis leído? Dice Jesús. Por cierto que los que tratan de basar sus argumentos en las Escrituras deben conocerlas. Y no coge solo un versículo, este versículo me fascina. Deben conocer las Escrituras en su totalidad. Pero esto no es una tarea solo del pastor, esto es una tarea de la iglesia. La iglesia debe leer las Escrituras. La iglesia debe leer las Escrituras en su intimidad. La iglesia debe leer y entender las Escrituras. Y si tiene dudas, para eso estoy yo, o otros hermanos maduros. Debe conocer la Escritura en su totalidad. No solo el pasaje que aplica de una manera, que aplicarás de una manera errónea si no conoce, como pasa en muchos lugares, que se cogen versículos sueltos y no se ve desde la lente de la revelación. Debe conocer todo esto. Y es verdad que los saduceos no tenían aún el Nuevo Testamento, todavía no se había escrito el Nuevo Testamento, el cual una y otra vez se menciona de forma explícita la resurrección. En el Nuevo Testamento es verdad que se habla más de la resurrección, o de su pueblo, incluso de los muertos, de la vida eterna. Pero ¿acaso el Antiguo Testamento no hablaba de la resurrección? Claro que sí. El Antiguo Testamento nos habla de la resurrección corporal. Lo vemos más claro en el Salmos 16, versículo 9 al 11. Lo vemos en Job. Yo sé que mi Redentor vive. Lo vemos en varios pasajes. Más de 20 pasajes, así, a voz de pronto. Pasa que no lo veo de todo, no quiero estar aquí más tiempo leyendo mucho. Pero Jesús les dijo, ¿veis? En el versículo 24, ¿no es esta la razón por la que estáis equivocados? ¿Que no leéis? ¿No entendéis? Dice, no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios.
Por eso es lo importante de la fe y las Escrituras, con lo que he dicho anteriormente. ¿Y saben por qué no lo entendían? Porque no tenían fe. Claro, yo entiendo, la fe se puede obtener solo, que es un don de Dios, un regalo de Dios, como dice Pablo en los Efesios. Por eso, hermano, tú que tienes ese regalo tan maravilloso, que tenemos ese regalo tan maravilloso, no seamos como los saduceos. Y aprovechemos la fe que Dios nos ha dado, que por muy pequeña que sea, como se ha hablado antes, por muy pequeña que sea, es fe. Y esa fe puede explotar en cualquier momento para bien. Hay que ejercitar también. Es verdad que la fe es un don de Dios, la salvación es un don de Dios, pero nosotros tenemos que ejercitar esa relación con Dios, esa fe que vaya creciendo. Mira, yo ahora me estoy desgastando, me estoy haciendo ejercicio. Cuesta, está costando mucho, pero estoy viendo el resultado, me estoy poniendo contento. Con la fe pasa lo mismo. Podemos tener una fe pequeñita y tener dudas de muchas cosas, pero a raíz de ejercitar la comunión con Dios, de vivir la comunión con Dios, esa fe va a ir creciendo y serás un musculoso de la fe, porque esa fe se ejercita día a día. Si no le das Escrituras, si no oras, es como que quiere ganar una maratón o un concurso de halterofilia y no va al gimnasio y no entrena. Hay que tener fe y no solo tenerla, ejercitarla, trabajarla. Porque fíjate lo que dice Pablo, volviendo al tema de las Escrituras. Pablo escribe a Timoteo: toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y no seamos como aquellos que dice el profeta Isaías, 29:13. Dijo entonces el Señor, dice el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Eso me suena a muchos vecinos que tengo. No, pero que esto está también en ti, puede ser peligroso en ti y en mí. Si no ejercitamos la fe, si no le creemos al Dios vivo, al Dios que está en su trono, si no creemos en esa revelación preciosa que el Señor nos ha regalado. Se necesita fe y un corazón humillado y entregado a Dios. Y ahora esta enseñanza es maravillosa. Cristo nos enseña sobre la eternidad. Por la propia boca de Cristo, en este caso, la propia palabra de Cristo nos enseña sobre la eternidad. Fíjate lo que dice Cristo: porque cuando resuciten entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles del cielo. Este versículo es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia no nos da muchos datos, aunque sí, tenemos el libro de Apocalipsis, pero Apocalipsis es mucha simbología, no es simbología, es real, pero el autor trataba de explicar algo que no entendía por inspiración divina para nosotros, en un contexto del siglo I. Pero esto es maravilloso porque el propio Jesús nos da detalles muy claros sobre la eternidad. Y este pasaje realmente molesta a algunos cristianos hoy en día. No es un pasaje fácil cuando dice eso. Ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán todos como ángeles del cielo. Este pasaje molesta en algunos casos. ¿Sabes por qué? Por falta de fe primeramente, pero también por los cuales temen que las relaciones profundas y significativas con sus cónyuges aquí en la tierra, cuidadas durante años, no continúen en la eternidad. Algunos incluso han llegado a decir que en el cielo no nos vamos a conocer ninguno. Pero esto es leer demasiado las palabras de Jesús. Aunque no hay una necesidad de procreación de la eternidad, porque el matrimonio es una sola carne, pero el matrimonio, uno de los fundamentos del matrimonio es la procreación. Sí, ahí lo que viene ahí, la niña que viene ahí, es la procreación. En la eternidad no va a hacer falta esto, estaremos los que estamos. Entonces por eso no hay matrimonio, por eso el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Entonces podemos asumir que todas las relaciones en la presencia de Dios
serán, aunque no somos matrimonios, pero serán mucho más profundas de lo que experimentamos aquí en la vida, en esta tierra, con nuestras esposas o esposos. En otras palabras, nuestras relaciones con nuestros cónyuges y familiares serán sin duda más íntimas, profundas, no menos intensas en la eternidad. ¿Y cómo es esto? Lo que se conoce como la oración sacerdotal de Jesús nos habla de un poco de esto. En Juan 17, del 20 al 26, dice: mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Eso es importante, clave. Como tú, oh Padre, estás en mí, yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y en ellos, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo le he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y en ellos. Ese es el amor de la unidad que viviremos en la vida eterna. La intimidad, la relación íntima, que a veces hasta para nuestra cabeza explota, del Dios Trino, esa unidad que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tendremos todos nosotros en la vida eterna. Ese amor genuino. Obviamente, yo ya no estaré casado con Sandra en el cielo, pero yo sabré que ella fue mi esposa, que ella es mi esposa. Y la amaré más todavía, de una manera distinta, pero igual que amaré a todos, y nos amaremos todos, en un mismo amor, en el amor real, que hoy solo es una muestra en nuestra vida, el ágape, que es el amor real de Dios. Eso sí, yo le he dicho a Sandra, si subes primero que yo, guárdame un sitio. Pero lo que quiero decir, que será maravilloso. Será maravilloso. Y qué maravilloso será poder estar adorando a Dios, sabiendo al lado, cercano a nuestros cónyuges, pero estar viviéndolo diferente, con un amor profundo, con un amor real, con una unión entre ellos y nosotros, como la misma unión que tiene el Dios Trino. ¡Wow! Por eso dice Jesús, no entendéis nada a los saduceos, no entendéis lo que es la vida eterna, no entendéis lo que es el amor de Dios, no entendéis la ley de Moisés, porque no lo veis con los ojos de la fe. La oración sacerdotal nos habla mucho de cómo será este asunto en el cielo, que todos seamos uno en una unión mística más profunda que la unión amor o sexual que tenemos hoy con nuestros cónyuges. Obviamente, esto no implica que en el cielo no nos vayamos a reconocer si sepamos quiénes son nuestros cónyuges y familiares. Claro que nos conoceremos, pero nos amaremos todos con el mismo amor. Ahora mismo no nos podemos hacer por mucho amor que pensemos, no nos podemos imaginar esa dimensión de ese amor. No. Como dice Pablo, yo me apoyo mucho en precisamente en el capítulo 13 de 1 Corintios, el capítulo del amor, que pocas veces se tienen en cuenta estos versículos finales, ¿no? Siempre el amor es prudente, el amor no sé qué, el amor no sé qué, todo puede, pero este versículo es clave para entender ese amor, el amor ágape, el amor divino del Dios vivo, porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y es maravilloso, pero si aquí no habla de amor, si habla de amor, la palabra conocer se traduce también como amor en el texto griego. Seré
amado, entonces yo conoceré cómo he sido conocido, cómo he sido amado, y daré ese amor también. Y es importante tener claro esto, y no ideas preconcebidas de cómo será la vida eterna. Algunas personas, influidas por la descripción de la cultura popular, temen que el cielo sea una cosa aburrida. Flotar sobre las nubes, tocando un arpa. No obstante, la Biblia enseña que el infinitamente creativo, porque Dios es creativo, nunca mejor dicho, que el infinitivamente creativo del Dios del universo, mejor dicho, que nos ha dado solo una pequeña muestra de su creatividad. Esto es solo una pequeña muestra de su creatividad, de su genio creativo, con este planeta tan maravilloso y diverso, con esa naturaleza tan preciosa que tenemos, con esa diversidad que tenemos. Está preparando algo mucho más grande de lo que nuestra frontera mental les puede imaginar. Y esto me suena, hermano, que el cielo no será eso de que nos enseña con alitas tocando. Será muy divertido y pleno, gozoso. Y mis palabras no pueden expresar lo que seguramente viviremos allá. Entonces, hermanos, siguiendo con el texto, ¿qué vemos aquí? Que Dios es un Dios de vivos. Dios vive. Dios está vivo. Dios no está muerto, como Darwin quería matar a Dios. Se pensó que mató a Dios. O Nietzsche y Luzoy, los tres jinetes. Pero Dios no está muerto. Dios está en su trono. Dios vive. Dios es el Rey. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Si Dios fuera un Dios de muertos, realmente hubiera sido un fracaso la obra de Cristo. Pero la obra de Cristo triunfó y Dios es un Dios de vivo. Por eso dice Cristo, ¿no habéis leído el libro de Moisés con el Pentateuco que le va? El pasaje sobre la zarza ardiendo, como diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el texto que ha leído ante Manuel. Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros estáis muy equivocados. Como Dios se apareció a Moisés en la zarza, nombra a Abraham, Isaac y Jacob, que ya habían fallecido aquí en la tierra, pero que sin duda ellos viven en la presencia de Dios. Porque los justos, hermanos, en el Señor, viviremos eternamente. Por eso los cristianos nunca nos decimos adiós por última vez. Esto es una esperanza. Siempre cuando decimos a alguien partir, hasta luego. Nunca. Eso del último adiós, eso no va con nosotros. Obviamente nos cuesta despedirnos. Pero siempre nos queda la esperanza de que nunca el cristiano se dice adiós por última vez. Allí nos encontraremos con Dios primeramente y también con nuestros seres queridos. Y allí los reconoceremos. Y me imagino que abrazaremos a aquellos que están en el Señor. Y eso es una esperanza muy grande. Esta es una gran confrontación para los saduceos que negaban todo esto. Jesús, con pocas palabras, les desbarató toda su doctrina. Y fíjate, los saduceos dejaron de existir cuando dejó de existir el templo, porque ellos se aferraban a lo material. Su doctrina, bueno, oficialmente, hemos dicho que hay filosofías saduceas en la iglesia hoy en día. Jesús dice eso, estáis muy equivocados. No está mal decir alguna vez a una persona con humildad, está muy equivocado. Me ha tocado a veces hablar con personas que dicen cualquier validad de Jesús y dicho, mira, está muy equivocado. No porque yo lo diga, fíjate lo que dice la palabra. Hasta el propio Jesús le fue y le confrontó con la palabra. Hermanos, nosotros espiritualmente estábamos muertos hasta que Cristo vino a nuestra vida y transformó nuestro corazón. Y ahora estamos vivos espiritualmente. Y entonces, ¿por qué debemos morir? Como menciona este versículo, ¿no? Porque dice 1 Corintios, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción,
y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de Dios que está escrito: devorad ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los saduceos adoraban a un Dios de muerte. Los saduceos adoraban a un Dios material. Los saduceos más que a Dios, adoraban el templo. Los saduceos adoraban a la muerte. ¿Cómo si después no existía nada? Los cristianos debemos desecharnos de todo esto. Adorar al vivo, mirar la vida eterna, al Dios vivo, adorarlo. Pero, ¿por qué debemos morir entonces? Si ya estamos vivos espiritualmente, es más fácil que venga el Señor y nos lleve de una. Para que lo corruptible se vuelva incorruptible, para que lo pecado se vuelva santo, perfecto, glorificado. Debemos desechar de nosotros todo recuerdo y eco del pecado, para estar delante del Dios 3 veces santo. En Cristo somos resucitados. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte. Es un pleno amor de Dios a nosotros. Como dice también Pablo en el mismo pasaje, un poquito más arriba, 1 Corintios 15, 51-52. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hermano, esto es una excelente noticia. Dios de vivos, la muerte ha vencido. Si la muerte ha vencido, Cristo nos dio la vida eterna. Cristo muriendo mató a la muerte y resucitando nos dio vida. La muerte no es el fin. La muerte no es el final, como el famoso himno militar, ¿no? La muerte es solo el desecho del recuerdo del pecado, el desecho del recuerdo de nuestra mortalidad. La muerte es solo el camino a casa del Padre, el camino de transición. Hermanos, esto nos debe llenar de esperanza. Si aún no tienes esta esperanza, hoy es el día que tu corazón pueda ser lleno de esta paz, gozo y esperanza. Porque, hermanos, teniendo a Cristo, al Dios vivo, lo tenemos todo. Y me encanta este pasaje, Romanos, para este tema, Romanos 8, 35 al 39. Teniendo a Cristo, lo tenemos todo. ¿Quién nos separará del amor de Dios, de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas sin matadero, para el matadero. Pero en todas estas cosas, aunque muramos, está diciendo Pablo, aunque muramos, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y termina diciendo: porque estoy convencido, y mira cómo empieza, que ni la muerte, aunque muramos, ni la muerte, porque moriremos, ni la vida, ni siquiera esta vida, si somos de Cristo, ni las cosas que hay en esta vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la depresión, ni la ansiedad, ni los poderes, no hay poder en la tierra, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes por qué? Porque Dios vive, ha vencido la muerte y nos ha dado vida. Por lo tanto, Dios es el que vivifica. Dios es el Dios de vivos. ¿Sabes, hermano? Y hablo en mi corazón. No me preocupa cómo será el cielo. Hombre, me inquieta un poco la forma de llegar, como a todos, y hablo en mi corazón. Pero tampoco, yo sé que llegará el momento y será un paso. No nos debe preocupar el trance, aunque la muerte siempre nos dé respeto por lo desconocido.
No me preocupa el lugar donde estaré en el cielo, ni lo que habrá, ni cómo será. No me preocupa eso, como les preocupaba a los saduceos. ¿Qué pasa? Realmente, ¿qué pasaría después de la muerte? Me decía que no existía. ¿Sabes por qué no me preocupa, hermanos? Porque estaré y estaremos delante del rostro de Dios. Allí viviremos con Él. En la vida eterna será para que todos nosotros disfrutemos como nunca hemos disfrutado, como nunca antes lo hemos hecho, como nunca nos hemos imaginado, de esa comunión con el Dios vivo, que es un Dios de vivos. No temas, acuérdate, manada pequeña, Dios le ha placido daros el reino. Lo que tengo seguro, hermanos, es que nada nos podrá separar, ni nadie nos podrá quitar esa maravillosa gracia que el Señor nos ha dado de poder estar con Él en la eternidad, porque Dios vive y tiene todo poder y a Él le ha placido darnos el reino. Porque Cristo tiene la autoridad y está por encima de la muerte. ¿Y sabes qué? La muerte ha sido vencida y esa victoria ha sido dada para nosotros también, su iglesia. Por tanto, hermano, ¿qué nos hace falta para vivir en esta tierra más tranquilo? Que pare la guerra, no. Que pare no sé cuánto, no. Que nos deje de perseguir, no. Que nos dejen dar, que no sé cuánto. Tener más dinero, tampoco, te va a hacer más tranquilo. Vivir más en paz. Lo que nos hace falta para vivir más tranquilo, más confiado, más en paz, ¿sabes qué es? Fe. Ten fe, hermano. Ten fe. Esto es lo que muchas veces nos hace falta. Fe, fe y fe. Hemos mostrado en este texto lo malo que vivir sin fe y lo equivocado que se vive sin fe, como los saduceos. Pero hemos mostrado por este texto lo importante y creer y tener fe en la autoridad de Cristo y conocer a Cristo. Tener fe en su palabra y en su poder. Aquel que creó todo con su palabra, también con su palabra nos llevará a la vida eterna. Hermano, ¿y si te falta fe? Si te falta fe, porque sí, el tema es Cristo, es el Dios vivo, pero también esto se ve reflejado en tu fe, como tú vives. Si te falta fe, pídesela al Señor, pídesela al Dios vivo, que eso no te lo va a negar. Yo te aseguro que si tú le pides fe, que tú quieres ejercitar la fe, eso Dios no te lo va a negar, porque esa es su voluntad. Te podrá negar cosas materiales que tú le pidas, te podrá negar cosas que no estén en su voluntad, pero fe, nunca he conocido a alguien que haya pedido fe a Dios y se la haya negado. Por lo tanto, es negligencia nuestra si no tienes fe. Es como que no baje, como he dicho, en nuestro gimnasio espiritual. Aquí esto es un gimnasio. Pídesela a Dios y Dios te la va a dar. Ejercita esa fe y tu fe pequeña se volverá en una fe grande, capaz de que por Dios, por medio de esa fe, transformar tu vida y transformar a los que están cerca de ti y transformar el mundo. Que Dios bendiga su palabra.